necesito que me prestes atención porque te voy a hablar de un tema que a simple vista parece muy grandilocuente. Yo sé que vos tenés quilombos en tu casa, que no llegás a pagar las cuentas, que tenés miedo que te caigan y te corten la luz. Pero hay cosas que se definen en términos generales y que hacen que el país entero vaya mejor o vaya peor. Y eso también te influye. Ahora te voy a hablar un poco de historia. Roca-Runciman fue el pacto que en 1933 firmaron Julio Argentino Roca, hijo, y Walter Runciman. Y que resumió como pocos hechos en la historia argentina, la lógica agroexportadora. Apostar todas las fichas al imperio que empezaba justamente en ese caso a declinar. Ahora, con Milei, la Argentina vuelve a hacer una apuesta estratégica de fondo. Y conviene mirarla con la misma frialdad con la que hoy los historiadores miran aquel pacto. Vamos por partes. En los años 30 el mundo estaba cambiando de centro de gravedad. Gran Bretaña seguía siendo la potencia con la que la Argentina tenía toda su matriz comercial armada. Éramos el granero del imperio, cobrábamos en libras, nos financiábamos en la City de Londres. Pero ya no era el centro dinámico de la economía mundial. Estados Unidos venía creciendo desde fines del siglo XIX, había salido fortalecido de la Primera Guerra Mundial y hacia 1930 ya era la primera economía del planeta. Sin embargo, la dirigencia argentina, con Roca a la cabeza, decidió blindar la relación con los británicos. Les garantizamos cuotas de carne, ventajas arancelarias y a cambio nos comprometimos a no tocarle sus inversiones en ferrocarriles y servicios públicos. La frase que quedó para la posteridad la dijo el propio Roca en un brindis en Londres. Dijo que la Argentina era, por su interdependencia económica, casi una parte integrante del imperio británico. Esa frase le explotó políticamente toda una generación, pero más allá, sobre todo el revisionismo histórico, ¿no? Ideológico. Pero más allá de este debate ideológico, hay un duro dato objetivo que no depende de con qué bandera se lea la historia. La Argentina, en ese momento, apostó por la potencia que estaba de salida y le dio la espalda, o por lo menos no jerarquizó, a la potencia que estaba emergiendo. Ese error de cálculo, sumado a otros factores internos, nos terminó costando décadas de un modelo atado a un socio que perdía peso relativo año tras año. Ahora bien, ¿por qué traigo este tema de historia, casi como si fuera una clase, hoy? Porque me parece que hay una tentación de leer el alineamiento de Milei con Estados Unidos como el equivalente contemporáneo de aquel pacto, y en algún punto lo es, aunque hay una diferencia de escala que hay que decir claramente. Estados Unidos hoy no es la Gran Bretaña de 1933, sigue siendo la primera potencia militar del mundo, el dólar sigue siendo la moneda de reserva dominante y buena parte del sistema financiero global sigue corriendo sobre rieles norteamericanos. No es que Estados Unidos ya perdió, pero la tendencia, la curva, el sentido en el que se mueve la historia económica de las últimas 2 décadas es innegable. China le viene comiendo terreno de manera sistemática y en la región donde nosotros vivimos, en América Latina, ese proceso ya está consumado en gran parte. Si no, vayan por la calle y miren la cantidad de autos chinos, chicos, entre otras cosas. Miremos el caso más cercano y más elocuente, que es Brasil de hoy. Porque ahí no hay especulación, hay números. El comercio bilateral entre Brasil y China llegó a rondar los 157.000 millones de dólares en 2024, con superávit récord para los brasileños. China es el principal socio comercial de Brasil hace más de una década.
y le saca una diferencia enorme al segundo lugar, que sigue siendo Estados Unidos, pero mucho más atrás. Y ojo con este dato porque es el que más me interesa subrayar. En el primer trimestre del 2025, el 41% del comercio entre Brasil y China ya se liquidó directamente en yuanes, sin pasar por el dólar. Directamente entre las dos monedas. Además, el Banco Central de Brasil tiene el yuan como la segunda moneda más importante de sus reservas internacionales desde el 2023, superando al euro, aunque todavía lejos del dólar, que es la primera, ¿no? Obviamente. Y este año Brasil dio un paso más. Anunció que va a emitir deuda soberana denominada en yuanes, algo inédito en su historia. Lula, además, viene de firmar decenas de acuerdos de cooperación con Beijing en energía, ferrocarriles, tecnología, con inversiones chinas de millones de dólares en terreno brasileño. ¿Qué es lo que hizo Lula en definitiva? No rompió con Estados Unidos. No se puede leer en esos términos tan binarios, pero sí hizo una lectura fría del tablero. Entendió que la potencia que está creciendo en su relación comercial concreta es China y armó la arquitectura financiera y comercial para no quedar atado exclusivamente a la lógica del dólar y de Washington. Diversificó, como se le dice en términos comerciales, y lo hizo además sabiendo que eso le genera fricción con Estados Unidos, que ya reaccionó, como ustedes saben, con aranceles, con preocupación explícita, por lo que llama el avance chino en su patio trasero. Ahora volvemos a la Argentina de Milei. Acá la apuesta es la inversa. Alineamiento ideológico, geopolítico total con Washington, con Trump. Discurso durísimo contra China en algunos tramos, aunque después en la práctica tenemos que salir corriendo a pedirle, obviamente, el, ¿cómo se llama? El swap. El swap, ¿no? Que nos lo mantenga. El propio gobierno, saben ustedes, que tuvo que administrar la relación porque la soja, el swap, queda en Argentina, etcétera. Y una centralidad absoluta puesta en el respaldo financiero norteamericano con el salvataje del Tesoro de Estados Unidos como episodio más visible el año pasado en plenas elecciones. Es una apuesta legítima, obviamente, no digo que sea insensata en el corto plazo, porque efectivamente el respaldo de Washington le dio oxígeno cambiario a un gobierno que lo necesitaba, ¿no? En ese sentido tenemos que decir, Milei apostó por Trump y Trump le devolvió haciéndolo ganar las elecciones. Pero la pregunta que hay que hacerse no es tan coyuntural, es la estructural. ¿En qué dirección se mueve el mundo en los próximos 20 o 30 años? Y ahí es donde yo creo que el paralelo con el pacto Roca-Runciman empieza a pesar. Porque así como en 1933 el Imperio Británico todavía parecía sólido, todavía tenía la flota más grande del mundo, todavía dominaba las finanzas internacionales y sin embargo ya estaba en un proceso de declive relativo que la dirigencia argentina de entonces no supo o no quiso leer a tiempo. Hoy Estados Unidos mantiene todo su poderío militar y financiero, pero en el terreno específico que a nosotros nos interesa como país exportador de materias primas y de alimentos, que es el comercio real, el que genera divisas genuinas, China, ya es una potencia superior a Estados Unidos para casi toda Sudamérica. Es nuestro principal socio comercial, acá hablo de la Argentina, como bloque regional. Es el principal comprador de la soja brasileña, del cobre chileno, del petróleo venezolano y cuando el vínculo no está tensionado por decisiones políticas, también de buena parte de lo que exportamos nosotros. Entonces la pregunta de fondo es esta: ¿la Argentina puede darse el lujo en pleno siglo XXI de apostar comercialmente casi en exclusividad a Washington en un momento en que la potencia que crece en el comercio real con la región es Beijing? A mí me parece que no. Y que el costo de esa apuesta lo vamos a empezar a ver no en el corto plazo. Milei puede todavía depender de Trump para la elección del año que viene, pero sí en mediano y largo plazo. No estoy diciendo que salgamos corriendo atrás de los yuanes, estoy diciendo que abramos la cabeza porque posiblemente una tercera posición no vendría en este momento
nada mal.